Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Como siempre, es un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta mañana compartiendo o para compartir la palabra de Dios. Me están entregando temprano, así que no tengo excusa. Vamos a ver cómo avanzamos en esto. En esta mañana continuamos con nuestra serie sobre la doctrina de la santificación. No voy a hacer un repaso muy extenso porque no tengo tiempo. Sin embargo, quiero quedar en la última prédica de la serie en la que hablamos de la santificación progresiva, y decíamos que la santificación progresiva es un proceso mediante el cual el santificado, es decir, la persona que ha sido santificada inicialmente, va muriendo cada vez más al pecado remanente hasta que la imagen de Dios sea completamente restaurada en él. Por eso decíamos que si usted no ha sido santificado inicialmente, jamás podrá progresar en santidad. Usamos como base bíblica 2 Corintios 7:1, no tienen que buscarlo, donde Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De manera que si la santificación que obtuvimos inicialmente de parte de Dios, Dios nos manda a perfeccionarla, es porque debe progresar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Y por qué debe progresar? Si hemos sido librados del poder y del dominio del pecado, y cantábamos de hecho que Dios nos libró del pecado y que Jesucristo basta, ¿acaso este pecado dejará de causar problemas en la vida del creyente? El pecado del cual hemos sido librados. No, porque lo que ha ocurrido es que el pecado que antes reinaba ha sido destronado y en el trono ahora está Cristo. Pero queda un pecado remanente que va a causarnos problemas, que va a querer volver a recuperar el trono que le quitaron. Entonces, de ahí en adelante empieza una dinámica de lucha de el creyente santificado contra el pecado remanente, no el pecado reinante, porque ese fue eliminado, destruido, y de ese hemos sido librados. Entonces, hermanos, de ahora en adelante, la peor tristeza y la mayor tristeza del santificado va a ser que queda un pecado remanente, porque el santificado ahora quiere luchar contra el pecado. Aborrece el pecado, ama la ley de Dios y ahora quiere luchar contra este pecado que queda. Y el pecado muchas veces hace que nos sintamos miserables. Hacía que Pablo se sintiera miserable. Así que para poder luchar contra este pecado remanente, es importante que veamos lo perverso, lo malvado, lo destructivo, lo asqueroso que es este pecado remanente. Hermanos, si nosotros no vemos el pecado tal cual es, no lo vamos a aborrecer. Y si no lo aborrecemos, no vamos a luchar contra él. Es por eso que usted ve tantos cristianos que ni siquiera parecen cristianos. Hay una ausencia de la lucha contra el pecado en sus vidas. Y si hay una ausencia de lucha contra el pecado, mi hermano, usted no aborrece el pecado. Porque si usted lo aborreciera, usted luchara contra él. Entonces la intención de esta prédica es que nosotros podamos ver el pecado tal cual es, ver el pecado. No podemos verlo como Dios lo ve, porque no podemos ser tan santos como Dios es santo, pero sí podemos aborrecerlo cada día más. Así que el objetivo de esta prédica es mostrar la excesiva maldad, perversidad del pecado. Esta prédica aquí, lo que Dios busca es que usted pueda ver el pecado, aborrecerlo y luchar contra él todos los días. Porque el pecado, hermano, nos ha cegado.
como nosotros nacemos bajo sujeción de pecado, realmente el pecado no lo vemos como algo tan grave. Si lo viéramos tan grave, no pecáramos con tanta ligereza. Pero el pecado nos tiene engañados, nos tiene viendo como por oscuro espejo. Es como Batman, la película de Batman, tiene un truco para luchar contra sus enemigos. Y su truco más famoso es que él puede pelear en la oscuridad. Él tira una cuestión ahí, se pone todo oscuro y ahí él puede acabar con todo porque ellos no ven en la oscuridad, pero Batman sí. Pero hubo un villano que Batman enfrentó que no pudo aplicar este truco porque le leyó todos los movimientos en la oscuridad. Y ese enemigo le dijo: tú aprendiste a pelear en la oscuridad, pero yo nací en oscuridad. Así nacemos nosotros. Esa es nuestra situación con el pecado. Nacemos en oscuridad y no lo vemos tan malo. Hermano, yo quiero que esta mañana nosotros desnudemos el pecado y lo veamos tal cual es. Así que yo titulé esta prédica, que es parte de la santificación progresiva, el pecado como el peor enemigo en nuestra santificación progresiva. En esta mañana pretendo abarcar 5 puntos si me da tiempo. Primero, vamos a ver qué es el pecado. Segundo, en qué consiste la pecaminosidad del pecado, el pecado y su naturaleza. Tercero, los efectos del pecado. Cuarto, vamos a demostrar que el pecado es el peor enemigo que puede tener el hombre. Y número 5, queremos hacer de aplicación que podamos desarrollar mayor sensibilidad a nuestro pecado. Así que comenzamos inmediatamente con la primera parte. ¿Qué es el pecado? Vayamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado eso es el pecado, es infracción de la ley. De manera que hay, y específicamente de la ley de Dios. Pero nosotros podemos infringir esa ley haciendo las cosas que la ley prohíbe o dejando de hacer las cosas que la ley demanda. ¿Entendieron eso? Así que es una infracción a la ley divina de Dios. ¿Y cómo es esta ley? Por mucho tiempo, y hago esta pregunta porque por mucho tiempo yo vi esta ley de Dios como una ley opresiva, restrictiva, y lo es. Ver esa ley así, de esa manera, que quería restringirme de mi pecado, de los deseos de mi carne, de mi libertad de pecar, hizo que yo viera a Dios como un dictador. Así que yo odié su ley, y para mí su ley era perversa y macabra. El pecado me cegó y me hizo ver la ley de Dios como la responsable de mi condenación. Pero ¿acaso será esto cierto? ¿Será realmente la ley de Dios mala y perversa? ¿Dios busca condenar al hombre con su ley? Bueno, hermanos, la ley de Dios no puede ser mala, porque la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, y Dios no es un Dios malo. Así que la ley de Dios tiene que ser como Dios es. Así que su ley es buena, es santa y es justa, porque su autor es bueno, es santo y es justo. Lo que Dios busca con esta ley es proteger y preservar la vida del hombre que Él creó. Vayamos a Deuteronomio 6:24. Deuteronomio 6:24 dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Así que la ley de Dios refleja el carácter de Dios, y Dios, como nuestro creador, sabe cuál es la mejor manera que nosotros podemos vivir, y la mejor manera en la que nosotros podemos vivir es obedeciendo su ley, respetando su carácter, y así con eso Dios pretende conservar nuestras vidas, cuidarnos, respetar nuestras vidas.
La ley de Dios es para cuidarnos, para protegernos. Así que la ley de Dios es buena. Dios no es un dictador, hermanos. Lo que Dios ve, por ejemplo, cuando me ve a mí pecando, Dios ve como si fuera un niño que está jugando con un cuchillo afilado en la cocina y tirando el cuchillo para arriba, y Dios me restringe y me dice, no hagas eso. Porque Dios me ama. Y Dios busca preservar mi vida. Para eso nos da su ley, no para ser un tirano ni un dictador, sino para Él convertirse en nuestro mayor bien. Ahora, ¿en qué consiste la perversidad del pecado? ¿Qué hace que el pecado sea tan extremadamente malvado? Bueno, su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del pecado? El pecado es contrario a todo lo de Dios. Es contrario a las obras de Dios, es contrario a la naturaleza de Dios, es contrario a los atributos de Dios. El pecado hace que el hombre se rebele contra Dios. El pecado hace que el hombre sea constituido en enemigo de Dios. El pecado hace que el hombre menosprecie a Dios, y por sorprendente que parezca, el pecado hace que el hombre aborrezca a Dios. Romanos 1:30. Hermano, en definitiva, el pecado hace que el hombre elimine a Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Elimine a Dios. Dice el necio en su corazón. Eso es un cuento chino. No hay Dios. Oiga hasta qué nivel y qué ceguera produce el pecado. No hay Dios, dice el necio. El pecado desafía la justicia de Dios, lo provoca a ira, agota su paciencia. Hermano, fíjese la magnitud de maldad que tiene que tener el pecado. En Malaquías 2:17 dice el profeta: al pueblo de Dios habéis hecho cansar a Jehová. Hermano, el pecado es tan perverso que hace cansar a Dios, que lo colma, le colma su paciencia. Hermano, colmarme la paciencia a mí es bastante fácil, decir, Él lo ha descubierto. Es sencillo que yo pierda mi paciencia, y todos nosotros es bien fácil, nada más salga a manejar en este país y ya usted va a perder la paciencia. Pero hacer que un Dios lento para la ira, grande en misericordia, pierda la paciencia, tiene que ser algo extremadamente perverso. Y el pecado hace que Dios pierda su paciencia y provoca a ira a un Dios santo, bueno. Provocar a ira a un Dios bueno es algo extremadamente perverso. El pecado lo logra. Hermanos, el pecado hace que nosotros nos burlemos de Dios. Burlarnos nosotros, criaturas insignificantes del Dios creador. El pecado provoca eso. Segunda de Pedro dice que vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Hace que Dios sea un mentiroso. Eso es el pecado. En definitiva, hermanos, el pecado es contrario a todo lo que Dios es contrario a la obra de Dios, ya que el pecado es la obra del diablo. Ahora, de todo esto podemos concluir que si el pecado es contrario a todo lo que Dios es y a su obra, eso incluye que el pecado también es contrario a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios forman parte de su obra y de sus planes. Así que es contrario a los hijos de Dios también, al menos en 3 sentidos. Es contrario a los hijos de Dios porque Dios ama a sus hijos. Entonces el pecado tiene que odiar lo que Dios ama. Hermano, los hijos de Dios son para Él su tesoro especial. Así que el pecado va a tratar de meterse con los hijos de Dios, y de hecho lo hace con mucho éxito. Tristemente. Hermano, Dios ama tanto a sus hijos que Dios forma parte de las aflicciones de sus hijos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién es, Señor? ¿Quién era? Oiga qué respuesta. Es Jesús,
a quien tú persigues. ¿Y cómo Saulo podía estar persiguiendo a Jesús? Jesús ya había resucitado, Jesús estaba sentado a la diestra del Padre, sentado en una posición de autoridad. ¿Cómo Saulo podía perseguir a Jesús? Porque estaba persiguiendo a sus hijos. Así que Dios forma parte de las aflicciones de sus hijos. Así que el pecado siempre estará en contra de los hijos de Dios, en contra de la simiente que Dios ha puesto en ellos. Desde Génesis, esta enemistad entre la simiente de Dios y el pecado está vigente hasta hoy. En segundo lugar, hermanos, el pecado no puede dejar tranquilo a los hijos de Dios ni un solo momento, porque adivine quiénes son los responsables de hacer la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Son los ángeles? No, Dios ha delegado la responsabilidad de llevar a cabo su obra aquí en la tierra en sus hijos. Así que el pecado tratará de detener la obra de Dios y tratará de detener a sus hijos. Pero no solamente la obra externa, sino que Dios está santificándonos progresivamente. Hay una obra interna. Y Satanás sabe que a medida que Dios nos va santificando, el pecado va perdiendo terreno en nuestras vidas. Y cada vez vamos aborreciendo más el pecado y cada vez vamos practicando menos el pecado. De manera que el pecado no se va a conformar. Él va a tratar de impedir la obra externa y la obra interna que Dios hace en nosotros. En definitiva, hermano, y no se crea que esto es solamente contra los hijos de Dios, hermano. El pecado no es aliado del impío, el pecado es enemigo del impío también. El pecado es enemigo de toda la humanidad, mis hermanos. ¿Y en qué consiste el peor mal del pecado y la excesiva pecaminosidad del pecado? En que el pecado priva al hombre y separa al hombre de su mayor bien. El pecado separa al hombre de Dios mismo. Así de perverso es el pecado. El mayor bien del hombre no está fuera de Dios. Y el pecado te separa de tu mayor bien. Nos separa de la gloria de Dios. Y usted dirá, no, pero nosotros hemos sentido la gloria de Dios. Nosotros hemos visto rastros de la gloria de Dios. Si nosotros vemos la gloria de Dios tal cual es, nosotros no quisiéramos irnos de aquí a ninguna hora. Antes había una comunión perfecta, el hombre hablaba con Dios cara a cara, el hombre veía a Dios en el esplendor de su gloria, pero el pecado vino y nos separó de la gloria de Dios y ahora nosotros vemos como por oscuro espejo. No podemos ver a Dios como es. Eso lo hace el pecado. Imagínense, eso es en el creyente y en el incrédulo no lo deja ni siquiera ver. Dice que el pecado lo tiene ciego. Nos separa de la vida de Dios, mis hermanos. No solamente de vivir con Dios, sino de vivir la vida que Dios vive de manera santa y perfecta, como vivíamos antes de que entrara el pecado. Hermano, nos separa tanto de vivir la vida de Dios que nos pone a vivir contra Dios, de espaldas a Dios. Eso lo hace el pecado. Nos separa, hermanos, no me malinterpreten, me voy a explicar. Nos separa del amor de Dios. No del amor y la buena voluntad de Dios hacia el hombre, pero de la relación de deleite y amor que había antes de que entrara el pecado, sí nos separa. Porque nosotros no amamos a Dios perfectamente. Si fuera así, no pecáramos. Nosotros amamos a Dios con muchas restricciones. Dice Juan Calvino que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, y eso es cierto. ¿Usted sabe por qué es una fábrica de ídolos? Porque no amamos a Dios como Él merece ser amado. Y eso lo hizo el pecado. El pecado hizo que nosotros pasáramos de ser el objeto del amor de Dios a ser objeto de la ira de Dios. Eso provocó el pecado. Yo no sé si usted cree que es lindo lo que yo estoy diciendo, pero yo le aseguro que no lo es. Hermanos, y esto trae, los efectos del pecado son terribles para toda la humanidad y especialmente para los hijos de Dios. Hermano, el pecado trae muchas consecuencias y muchos efectos negativos. Vamos a Isaías 59:2. Vamos a ver qué provoca el pecado
en los hijos de Dios, en nuestra santificación progresiva. ¿Qué dice ahí? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este mensaje del profeta Isaías no es para paganos. Este mensaje es para el pueblo escogido de Dios. Dice que nuestras iniquidades, nuestro pecado ha creado división entre el pueblo de Dios y Dios, de manera que Dios ha ocultado su rostro en consecuencia de nuestro pecado. ¿Para qué ha ocultado su rostro? Para no oír. Todas estas consecuencias, hermanos, en la vida del cristiano están relacionadas con nuestra relación con Dios, específicamente con nuestra comunicación con Dios. Oramos, Dios no escucha. Leemos la Biblia, pero nuestro corazón está tan endurecido que la palabra no surte efecto. Esta es la peor condición en la que puede estar un santificado. Y eso lo hace el pecado. Hace que no escuchemos a Dios, nuestro corazón se pone duro y Dios no escucha tampoco nuestras oraciones. Hermano, en esa condición usted es objeto del diablo y es un títere del diablo porque usted está fuera de comunión con Dios. El pecado lo sacó de la lucha. Eso hace el pecado. Así que, hermanos, el pecado es el peor mal que le puede sobrevenir a cualquier ser humano, sea impío o sea creyente. Bien decía el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:39, quiero que todos lo busquen, que ahora vamos a demostrar que el pecado es mucho peor que todas las cosas que nos puedan pasar o suceder, o que todas las cosas que nosotros pensamos. El profeta Jeremías se hace una pregunta interesante. Una pregunta llega a la mente del profeta en Lamentaciones, y hace una pregunta que yo quiero que usted se haga ahora mismo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué usted se lamenta, hermano? Yo le aseguro a usted que nosotros nos lamentamos por muchas cosas, menos por lo que deberíamos lamentarnos. El fin de semana pasado estábamos un grupo de amigos, Emilio y Luis, andábamos de fin de semana, y el último día nos pusimos a conversar de cosas que nos lamentamos. Nos lamentamos de la situación de nuestro país. Nos lamentamos de la corrupción de nuestro país. Nos lamentamos de los gobernantes de nuestro país. Nos lamentamos de las aflicciones. Hermano, el profeta Jeremías dice: laméntese el hombre de su pecado, porque lo peor que le ha pasado al hombre es el pecado. Pero nosotros nos lamentamos mucho más de nuestras aflicciones que de nuestro pecado. ¿Es cierto o no? Yo lo hago. Las aflicciones nunca y bajo ninguna circunstancia, por peores que sean, van a ser peores y más perversas que el pecado. ¿Por qué? Sencillo, hermanos. Las aflicciones que le vienen a los hijos de Dios, adivinen de parte de quién vienen. No es del diablo, es de parte de Dios. Las aflicciones, sí. Dice el profeta Amós: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya traído? No, no hay ningún mal en su vida el cual Jehová no haya traído. Todas las aflicciones de los hijos de Dios tienen un solo responsable, y es Dios mismo. Pero Dios nunca y bajo ninguna circunstancia va a permitir pecado en su vida. Él no va a traer pecado a su vida. Aflicciones sí puede traer,
Porque las aflicciones son parte de la disciplina de Dios para que crezcamos, precisamente para santificarnos, y a fin de cuentas esas aflicciones obrarán para bien. Pero el pecado, hermanos, nunca va a traer bendición y nunca va a obrar para bien. El pecado solo trae maldición, ira y destrucción. Las aflicciones no te pueden condenar, el pecado te condena. Las aflicciones no te pueden separar de Dios, el pecado te separa de Dios. Las aflicciones no contaminan al hombre porque vienen de afuera, el pecado contamina al hombre porque está adentro. Las aflicciones nos perfeccionan, el pecado nos hace cada vez más imperfectos. Sufrir por la causa de Dios trae gloria a Dios, pecar deshonra a Dios. Así que, hermanos, no se lamente por las aflicciones, laméntese más por su pecado, porque su pecado es más dañino 1000 veces que la peor de sus aflicciones. El más pequeño de su pecado es peor que la mayor de las aflicciones que le puedan sobrevenir. La mayor de las aflicciones es la muerte de un hijo. El pecado más pequeño es peor que de que se le muera un hijo. Para Dios, no para nosotros. ¿Qué más? ¿De qué más se lamenta el hombre viviente? Vamos a ver. De la muerte. Sí. Nos lamentamos de que morimos. Y la muerte ciertamente es un enemigo. Dice 1 Corintios 15:26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que la muerte es un enemigo perverso y poderoso, y nos lamentamos de tener que morir. La muerte nos separa de nuestros seres más queridos. La muerte nos despojan de nuestros bienes. La muerte es tan poderosa que es lo único, o no lo único, pero dentro de las pocas cosas que pueden separar lo que Dios une, la muerte es una de ellas. La unión entre esposo y esposa, ¿quién la une? ¿Y hasta cuándo es? O sea que la muerte tiene tanto poder que puede separar lo que Dios une en matrimonio. Pero aún la muerte, siendo tan mala, tan perversa y tan lamentable, no es más lamentable que el pecado. El pecado es 1000 veces peor que la muerte. Porque la muerte solo puede matarte físicamente, pero el pecado puede condenarte por toda una eternidad. Y tú levantarte y ser resucitado a una segunda muerte de la cual no podrás escapar. Además, la muerte, en el caso de sus santos, no los separa de Dios. Honroso es a los ojos de Dios la muerte de sus santos, porque en el caso de los santos de Dios, la muerte tiene un efecto contrario. En vez de separarlos de Dios, los lleva a Dios. Jesús, no le teman a lo que puede matar el cuerpo. Témanle más al que puede echar su alma en el infierno. Eso es a Dios. Y por lo único que Dios lo puede echar un alma en el infierno es por el pecado. ¿Qué es peor, hermano? ¿La muerte o el pecado? No se lamente de que tenemos que morir. Laméntese en su pecado. ¿Qué más, hermano? ¿De qué más se lamenta el hombre viviente? De Satanás, ciertamente. El diablo siempre es el culpable de todo lo que está pasando en el mundo. Y eso es cierto en una gran medida. Pero ¿qué será más perverso, el diablo o el pecado? Bíblicamente, mis hermanos, aunque usted no lo crea, el pecado es peor que el diablo. ¿Por qué? Primero, el hombre no puede ser condenado con el diablo no tiene autoridad de condenar a nadie. El pecado sí. Si una persona va a parar en el infierno, no será por el diablo, será por su pecado. El diablo, mis hermanos, nos tienta, pero el diablo no puede hacer que un hijo de Dios peque, porque hemos sido librados del poder y del dominio del pecado y del diablo también. Así que cuando el diablo nos tienta, ¿sí? ¿Quién es el que peca? El diablo. De mi propia concupiscencia
yo peco. Es más, el diablo tienta, pero si yo lo resisto, ¿qué pasa? Huye. Por más que usted resista el pecado, va a huir. El pecado le va a dar lucha todos los días de su vida. Todos los días de su vida el pecado lo va a acompañar. No le va a dar tregua. Satanás da tregua. El diablo da tregua. El pecado no. Es más, hay algo que tienen en común Dios y Satanás. Y es que Satanás es una criatura de Dios. No en condición de diablo, pero sí como ángel de luz. Al menos Dios creó ese ángel. Y adivine qué fue lo que pervirtió a ese ángel de luz. ¿El pecado? Dios no es autor de pecado. Así que el pecado es más perverso. Es más, déjeme yo seguir. Si el pecado no hubiera entrado al mundo, ¿Satanás pudiera estar operando ahora mismo? No. Satanás necesitaba que el pecado se introduciera en el mundo para él entonces comenzar a operar. De manera, mis hermanos, que no se lamente por el diablo, laméntese más en su pecado. Del infierno se lamenta también. Del infierno nos lamentamos ciertamente. ¿No es así? El infierno es un lugar terrible, horroroso, que a nuestra mente no llegan. Es decir, si las cosas que Dios ha preparado para los que los aman no pueden alcanzar nuestra mente, las cosas que Dios ha preparado para los que los odian, para los pecadores, tampoco llegan. Y yo pudiera dar algunos puntos del infierno y probablemente pasaría esto a llenar aquí de gente arrepentida. Pero ese arrepentimiento no lo va a ayudar mucho, así que yo no voy a indagar mucho en el infierno, pero yo les aseguro, y se lo puedo demostrar bíblicamente, que el pecado es 1000 veces peor que el infierno. Porque lo primero es que el infierno no había sido creado ¿hasta cuándo? ¿Qué hizo que existiera el infierno? El pecado. El infierno solamente es el castigo a un crimen. La dimensión del castigo nos demuestra la dimensión del crimen. ¿Cuál es el crimen? El pecado. De hecho, hay autores que dicen, yo no sé si será cierto, pero tiene lógica, que el infierno va a arder eternamente porque los pecados que serán echados allí nunca podrán ser perdonados. Y por eso ellos dicen que el pecado es el combustible de las llamas que mantiene el infierno encendido. Donde el gusano nunca muere, porque no hay redención de pecado. La ira de Dios será eterna. Y lo que va a mantener esa ira de Dios eterna en el infierno, adivine qué es. No es el diablo, es el pecado. Así que el pecado, mis hermanos, es lo más abominable, aborrecible y perverso que le puede ocurrir al hombre. Antes de usted pecar, mire la excesiva pecaminosidad del pecado. Pablo dice que cuando él vio el pecado, llegó a ser para él sobremanera pecaminoso. Ahora, mis hermanos, ¿están ustedes de acuerdo con estas declaraciones con relación al pecado? El pecado es el peor y más fuerte de nuestros enemigos. Peor y más fuerte que el mismo diablo. Y adivine con quién es que tenemos que luchar todos los días. ¿Cómo está su vida de lucha, mi hermano, contra el pecado? ¿Qué caracteriza su vida diaria? ¿Su vida como cristiano está caracterizada por una lucha contra el pecado diariamente o su vida está caracterizada por estar en paz con el pecado que usted comete? Si usted está en paz con su pecado, mi hermano, escuche esto, usted no puede progresar en santidad porque Dios no lo escucha y peor aún, Dios no le habla.
Y entonces, ¿qué hacemos con el pecado? Esta es la última parte del sermón, mis hermanos. Y yo le oro a Dios con todo mi corazón para que nosotros reaccionemos y veamos el pecado tal cual es. Hermanos, el pecado demuestra ser la más grande maldad porque el pecado requirió la más grande salvación. Así que usted me perdona una vez más, mis hermanos. Yo sé que yo predico mucho el Evangelio aquí en esta iglesia, pero permítame repetirle el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que puede hacernos sensibles al pecado y luchar contra el pecado. Porque en el Evangelio Dios nos muestra lo que Él tuvo que hacer para poder vencer al pecado. Así que, mis hermanos, Cristo es el mejor y más grande Salvador. Para Dios quitar el pecado tuvo que poner la vida de su Hijo, mis hermanos. Así de perverso es el pecado. Así de poderoso es el pecado. Requirió la sangre de Dios mismo para poder quitar ese del medio. Para poder quitar a Satanás no se requirió mucha cosa. Satanás y su demonio, bueno, hagan un infierno ahí, mándenlo a todos para allá. Ahí están todos. Pero para quitar el pecado, mis hermanos, la historia fue muy diferente. Salvarnos del pecado es la mayor salvación porque el pecado es el mayor de los males, mis hermanos. Así que, ciertamente, nuestro Salvador fue herido en el talón. Y nuestro Salvador no pudo evitar esa mordida ni pudo esquivarla. Él tuvo que ser herido para poder quitar el pecado. Dios tuvo que ser herido para poder quitar el pecado. Satanás no llegó a herir a Dios. Dios fue herido por nuestros pecados. Hay un solo responsable, mis hermanos, de la entrada del pecado al mundo. Y no es Satanás. Romanos capítulo 5 dice que por un hombre, ¿qué pasó? ¿Por quién? ¿Por Satanás? ¿Quién es el responsable de darle entrada al pecado a la tierra? El hombre, específicamente Adán. Un hombre entró el pecado al mundo. Así que después que el pecado entra, toda la creación, toda la creación está sujeta a maldición. Toda. El pecado es tan perverso que estos cielos y esta tierra tienen que ser destruidos completamente y Dios tiene que hacer cielo nuevo y tierra nueva porque esta tierra ya no sirve ni nada de lo que hay en ella, incluyéndonos a nosotros. Así que cuando el pecado entra por culpa del hombre, Dios debe tomar una decisión. Y la más sensata para mí y más sencilla era la siguiente. Bueno, ya el infierno está creado y ahí están Satanás y sus demonios. Como el hombre pecó también, igual que los ángeles y los demonios, igual que los demonios y Satanás, ¿qué hacemos entonces? Bueno, vamos a mandar a todos los hombres para el infierno, como hicimos con Satanás, que no hubo perdón para Satanás. Esa era una opción. Y Dios no hubiera tenido que ser mordido ni herido. Aquí hay algo que yo no entiendo y creo que nunca voy a entender. ¿Por qué Dios no tomó la decisión de dejar al hombre condenado? Había una segunda opción en la mente de Dios. La segunda opción era quitar el pecado, destruir el pecado para poder volver a restaurar la comunión y la separación que el pecado hizo entre Dios y el hombre culpable. Irse por esa opción tenía un problema serio porque interfería con su justicia. Hermano, si esto no le crea sensibilidad contra el pecado, yo no sé qué lo va a hacer. Había un problema con su justicia.
Si Dios quería quitar el pecado, Él no podía quitar el pecado con solo desearlo. Él no podía decirle: pecado o poder perverso del diablo, elimínate, huye. Él no podía hacer eso. Su justicia se lo impedía. Su justicia demandaba maldición por el pecado. Su justicia demandaba dolor por el pecado. Su justicia demandaba castigo por el pecado. Su justicia demandaba sacrificio por el pecado. Su justicia necesitaba que un inocente se hiciera culpable para quitar la culpabilidad de los culpables. Señor, yo no sé por qué tú no nos condenaste a todos. Sorprendentemente, hermanos, en la tierra no había nadie que pudiera tomar el lugar que para ser maldito, castigado, desterrado, desfigurado, desterrado, maldecido por el pecado. En la tierra no había nadie capaz de asumir ese castigo porque todos éramos culpables. En el infierno mucho menos había. Y entonces, ¿dónde estaba la solución? La solución estaba en el cielo. ¿Podía Dios mandar a uno de sus ángeles a recibir el castigo de nuestros pecados? Probablemente sí, pero el pecado es tan poderoso que quizá lo hubiera vencido. Se necesitaba alguien que tuviera más poder que el pecado para vencerlo. Así que sorprendentemente para mí, Dios no decide condenar al hombre. Dios prefiere autosacrificarse él mismo para poder quitar el pecado. Dios prefiere arriesgarse a lo desconocido y pasar por la humillación más grande que un Dios puede pasar. Dios tuvo que encarnarse y ser un feto en el vientre de una pecadora. La humillación de Dios fue tal que Dios tuvo que ser formado por los mismos elementos que Él creó. Sangre, líquido amniótico, células formaron este feto. Dios se aventura a lo desconocido por nosotros. Claro, eso no afecta a la omnisciencia de Dios porque ya Dios sabe lo que es ser un feto. Y Dios sabe lo que es gatear ya. Pero estamos hablando del creador del universo encarnado, siendo formado por los elementos que Él mismo creó. El creador del universo arrastrándose por el suelo, gateando. El creador del universo llorando de hambre, llorando por frío. Dios estuvo dispuesto a lo desconocido y a autosacrificarse Él mismo para poder quitar el pecado. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo de sus aflicciones. Porque Él salvará a su pueblo de la muerte. Aunque sí nos salvó de la muerte. Pero específicamente de qué nos tenía que salvar Dios. ¿Cuál es el peor de los males entonces? Si hubiera habido algo peor que el pecado, Dios hubiera tenido que salvarnos de eso. Pero como no hay nada más malo que el pecado, Dios tuvo que salvarnos del pecado. Hermanos, y esta encarnación solamente era el principio de dolores para salvarnos del pecado. La vida que le esperaba a Cristo no era una vida de felicidad y alegría, era una vida de sufrimiento y dolor. ¿Usted sabe por qué? Porque eso era lo que el pecado demandaba para ser quitado. De su nacimiento hasta su muerte, desde la cuna a la cruz, desde el vientre hasta la tumba, mis hermanos, Cristo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. La vida de Cristo fue una vida de dolor y sufrimiento
Dios sufrió toda su vida, los 33 años que duró aquí. De hecho, ninguno de los evangelios caracteriza a Cristo ni nos muestra a Cristo riéndose en ningún momento, porque era un varón de dolores por nuestros pecados. Le sobrevinieron todo tipo de sufrimiento, mis hermanos. Cristo no bien había nacido y ya estaba siendo perseguido. Sufrió persecución, sufrió falsas acusaciones, reproches, contradicciones. Hermano, el pecado privó a Dios mismo, o sea, Dios que es dueño del oro y de la plata, el pecado lo privó de todos los bienes. Jesús no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Así de perverso es el pecado. El pecado dejó al dueño de todo sin nada. ¿Usted sabe por qué? Porque para quitar el pecado, eso era necesario. Sufrimiento, dolor, desnudez, persecución. Esa fue la vida que tuvo Cristo. Sufrió en su cuerpo, hermano, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, mis hermanos. Su cabeza, que merecía la mejor de las coronas, fue coronado con una corona de espinas, desgarrando su frente. Su cara, mis hermanos, sufrió golpes, sufrió escupitajos. Yo no sé cómo era la higiene bucal en ese tiempo, pero no creo que fuera muy buena. Sufrió latigazos, su espalda fue deformada. Jesús sufrió en todos sus sentidos, sus papilas gustativas fueron destruidas. ¿Qué le dieron a beber? Un trago de consolación como hacían con los otros, de agua o de sidra o de vino. Todo su cuerpo fue golpeado, sacudido, estremecido, desgarrado. ¿Por qué? Por el diablo. Por tu pecado y mi pecado. ¿De qué te lamentas? Laméntate de tu pecado. Eso no fue lo peor, eso fue lo mejor, ese sufrimiento. El peor sufrimiento, mis hermanos, ocurrió momentos antes de su crucifixión y durante su crucifixión. Mateo 26, 37 al 39. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Usted cree que Jesús dijo esto así como yo lo leí? Dios nos revela cómo fue que Jesús dio estas palabras. En Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, oiga cómo fue, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor ferviente. ¿Cómo fueron estos súplicas, este llanto de Cristo? Cristo estaba agonizando en su alma. Cristo estaba llorando en su alma. Y todo, mis hermanos, para quitar el pecado. Hermano, este sufrimiento y esta agonía nosotros nunca la vamos a entender. Porque esto fue lo peor. Hasta el momento, el pecado había despojado a Cristo de todo, absolutamente de todo, menos de una cosa. De la comunión perfecta con su Padre. Hermano, el pecado es tan malvado y tan perverso que hasta despojó a Cristo de la comunión con su Padre. Regularmente, cuando nosotros estamos afligidos, quebrantados, hasta la muerte, así como Cristo, si alguien ha estado, ¿acude a quién? A Dios. ¿Y qué hace Dios?
nos socorre, nos levanta, nos ayuda. No fue así con Cristo, mis hermanos. Cuando Cristo acudió al Padre en la mayor de sus desesperaciones, lo único que encontró en el Padre, ¿usted sabe qué fue? Abandono. En la cruz ocurrió lo que nunca antes había ocurrido. La unión inseparable entre el Padre y el Hijo fue separada por primera vez en la cruz del Calvario. Cristo se hizo maldito para Dios, el Padre, por su pecado y por mi pecado. Ese es el peor de los horrores que pudo pasar Cristo. Cristo era santo, era perfecto y aborrecía el pecado, era lo más detestable para Jesús. Y adivinen en qué se convirtió Jesús. En lo que él más detestaba y aborrecía. ¿Y usted sabe para qué fue que él hizo eso? Para poder quitar el pecado del medio. Esa es la perversidad del pecado, mis hermanos. Antes de usted cometer un pecado, piense lo que le costó a Dios quitar el pecado. Y así usted podrá desarrollar sensibilidad contra el pecado. Si usted esto que yo estoy diciendo no le importa ni le interesa, usted está más en el infierno que en otra parte. Y Dios no ha abierto su entendimiento y usted es un impío y tiene el entendimiento entenebrecido. Porque lo único que puede provocar que aborrezcamos el pecado es ver lo que el pecado le hizo a nuestro Salvador. Ahora hay una buena noticia dentro de todo esto. Y esta tristeza y este dolor. Y es que Cristo pudo vencer el poder del pecado. Y pudo librarnos finalmente del poder y del dominio del pecado para capacitarnos a nosotros para aborrecer el pecado y poder luchar contra el pecado. Hermanos, el pecado tembló con la decisión inesperada que Dios tomó. El poder de la misericordia de Dios fue más grande que el pecado. El poder de la gracia de Dios fue más grande que el pecado. El poder del amor de Dios fue más grande que el pecado y que la condenación. Y Cristo destruyó para siempre el poder del pecado. Ahora, a través de Cristo, usted y yo también podemos luchar. Y más que luchar, podemos vencer el pecado. Porque Él lo venció por nosotros. Así que, hermanos, ya estamos preparados para la próxima prédica de la doctrina de la santificación. Yo espero que el Señor haya abierto sus ojos con relación a la perversidad del pecado. Y ahora, viendo el pecado tal cual es, podamos aborrecerlo. La próxima prédica estaremos hablando de mortificar el pecado, de cómo luchar eficazmente contra el pecado. Así, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.